Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy el director del Departamento de Ciencias de la Educación y antes de presentar a las personas que me acompañan, referentes para mí desde el minuto cero que empecé a estudiar magisterio, quería excusar la asistencia de Adolfo Rivas, el director gerente de la Fundación Binjoy. Se incorporará más tarde, pero está en la inauguración del título Fuerza en la Diversidad, que colaboramos con la Fundación 11, justo en la facultad. Entonces, en cuanto acabe la inauguración, se incorporará a la mesa. Lo quiero excusar, pero que sepáis que va a ser así. El funcionamiento de este espacio lo hemos concebido de manera similar a la ponencia inaugural. Voy a hacer una presentación de cada una de ellas, en este caso. Ellas intervendrán para presentar 2 lecciones aprendidas. Daros cuenta que el título es Lecciones aprendidas sobre la educación inclusiva. Van a decir 2, las que ellas quieran, y luego de las preguntas que nos hemos ido intercambiando en estos meses previos para organizar este espacio, hasta donde no dé tiempo, porque sí que queremos, y desde la organización lo insistíamos, en poderos dar el micrófono. Muchas veces estos espacios siempre tienen aquello de, en el café lo hablamos, en el pasillo, no, aquí. Entonces, al menos 10, 15 minutos, tenemos bastante tiempo previsto acabar a las 2, quizás acabamos un poco antes, que seguramente lo agradeceréis, para ir a comer y poder volver a las 4, pero creo que tiempo hay, aunque seguramente nos falte, porque ellas 3 tienen mucho que contar y Adolfo también. Bueno, en cuanto a la presentación de ellas, voy a empezar por Pilar Arnaiz Sánchez. Es catedrática de la Universidad de Murcia, con una amplia trayectoria, ha tenido numerosos cargos en la NECA, en la CNA, y vicerrectora en su universidad por dos veces, que hay que tener ganas también, y muchísimos cargos más, de coordinadora de doctorado en su universidad. Fundó el grupo de investigación Educación Inclusiva, una escuela para todos, hace 30 años, en 1995. Hoy se dice pronto, pero en aquel momento, y ha dirigido numerosos proyectos de investigación y participado en proyectos europeos. Creo que sobra decir, pero quiero decirlo, destacar su importante compromiso con el estudio y la mejora de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales desde planteamientos inclusivos, lo que le ha proporcionado el reconocimiento que tiene no solo en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras. Y además quisiera acabar diciendo que el día 25 de noviembre de este mes, a finales de este mes, será investida como doctora honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón. Así que todo un referente y con sus reconocimientos. Así que, Pilar, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, que no hacía falta que fuera tan elocuente, pero bueno, yo soy una compañera más de todos vosotros que estáis aquí. Y es un placer el poder haber venido hoy y el poder compartir pues, esta jornada con este título que a mí también me gustaba cuando lo leí, porque digo, esto va a ser un debate importante, una reflexión importante acerca de si la educación inclusiva es una realidad o es una aspiración. Espero que nos podamos ir al final de la tarde con alguna conclusión a este respecto. Dicho esto, mis gracias por invitarme y por el trato que estoy recibiendo en estas jornadas. Yo, en esta primera ronda que nos dan la palabra, pues había dentro de las lecciones aprendidas que tengo aquí, que he anotado varias, de las que he ido aprendiendo a lo largo de mi trabajo como maestra, voy a decirlo de aquel tiempo, como maestra de educación especial en centro específico, de PT en centro ordinario, hasta que llegué a la universidad. Yo ahora mismo, situando la educación inclusiva en la actualidad, por no irme más atrás, una de las lecciones aprendidas en estos últimos tiempos es la confusión que hay acerca del significado de la educación inclusiva. Porque si he ido a distintos países del mundo y estamos hablando de educación inclusiva, he visto, comprobado personalmente, que no, cuando hablábamos de educación inclusiva, no todos estábamos hablando
de lo mismo. Lo he visto en resultados de investigaciones, lo he visto en prácticas en los centros educativos. Entonces, veo que esto, bueno, pues no sé si enlaza con lo que esta mañana también se ha hablado un poco, que quizá tenemos que pensar todo esto y ver si hablamos simplemente de educación o no. ¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, la educación inclusiva no ha nacido al mismo tiempo ni ha tenido el mismo desarrollo en los distintos países. Y en el propio, no me voy a ir muy lejos, en nuestros propios territorios, en nuestras propias comunidades autónomas. No entendemos lo mismo. Y estoy hablando de estudios realizados el año 23-24, no me voy muy lejos. Entonces, esto es un problema porque tú te encuentras a una persona que está en un aula especializada, en un centro ordinario, donde prácticamente, como sea, es un aula cerrada y te dice que su trabajo es inclusivo. Y yo pues me quedo así un poco diciendo, pues, ¿qué es la educación inclusiva? Si la presencia, la participación y el éxito de los alumnos la tiene que caracterizar, pues estos alumnos participan poco en la vida ordinaria. Entonces me quedo así un poco y voy a congresos, se presentan comunicaciones inclusivas y yo cuando las oigo digo, pues no sé si es que yo no estoy entendiendo, soy yo la que no entiendo bien qué es la educación inclusiva, que puede ser también. Entonces, esto lo veo un problema. Simplemente mencionar a este respecto, porque la veo muy ilustrativa, la pirámide de Goranson y Nichols que hicieron acerca de un estudio muy grande. Nosotros dentro de nuestro grupo también hemos hecho un estudio que se publicó el año pasado, el año 24, y pone esto de manifiesto. Después de recoger las opiniones de equipos directivos, de profesores especialistas, no especialistas, de padres, de orientadores. Entonces, en esta pirámide que de estos autores se sigue viendo pues, los 4 modelos con los que se sigue entendiendo y aplicando la educación inclusiva, simplemente como un emplazamiento, como una educación especializada para determinados alumnos, como una individualización general en donde ya se empieza a introducir la educación para todos y finalmente como una educación comunitaria. Pero si vemos los tantos por ciento que se alinean en cada modelo de estos, pues vamos a ver que el modelo del comunitario, que sería el que debería responder a que es la educación inclusiva, solamente alcanza el 9,4% de personas que lo eligen. El otro modelo que le sigue, que es el modelo de la educación para todos, 23%. El modelo de la inclusión entendida, la educación inclusiva, como una individualización específica, un trabajo específico que hay que hacer con los alumnos, el 36,5%. Y afortunadamente el del emplazamiento, que en un principio tuvo mucha potencia, ha bajado al 17%. Entonces vemos que no hay una univocidad a la hora de hablar de la educación inclusiva y de pensar qué es la educación inclusiva. Esa sería la primera lección que yo he aprendido y que sigo viendo que está sin resolver. La segunda está ligada a esta. ¿Por qué lo digo? Porque hemos hecho un estudio también en 5 comunidades autónomas, que las voy a nombrar: Galicia, el País Vasco, Andalucía Occidental, Murcia y la de Santander, ¿cómo se dice? Cantabria. Y Cantabria, no me salía, perdonadme, estoy dando vueltas que digo, no es Santander, que me aturullo. Y Cantabria, 5 comunidades autónomas. Y en esas 5 comunidades autónomas hemos revisado la normativa propia de cada comunidad autónoma para ver cómo está la situación de la educación inclusiva, al igual que hemos analizado la normativa nacional, vamos a decir así, y la LOMLOE, que es la última ley que tenemos. ¿Qué hemos encontrado? Pues la primera palabra que puedo decir que son contradicciones. O sea, no hay, igual que decía que no hay una univocidad cuando definimos el concepto de educación inclusiva, a nivel legal tampoco lo hay todavía.
encontramos sí avances hacia la educación inclusiva, que queremos la educación inclusiva, pero luego eso aparece unido a tipo de determinaciones o articulado que nos vuelve a remitir al modelo del déficit, a programas de carácter específico que no aclaran la educación inclusiva, que nos hacen ver que esto no es así. Entonces, claro, aquí tenemos dos circunstancias bastante importantes. Y vuelvo a repetir, la ley última que tenemos, la LOMLOE, pues no sé si llegará pronto el momento de cambiarla, pero desde luego el articulado que tiene es para revisarlo y para ver que muchas veces no está hablando de la inclusión en el sentido que la entendemos. Bueno, pues lo dejo aquí y esas serían las dos lecciones aprendidas. No clarificación en el concepto de educación inclusiva y quizá como consecuencia de ello, pues una legislación, una normativa nacional y también de las comunidades autónomas, al menos de las que he indicado, que tampoco responde con claridad a proponer claramente como único camino la educación inclusiva. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Por tanto, tenemos dificultades en la definición y contradicciones en la normativa. Interviene ahora María Auxiliadora Ausi Sales Sige. Ella es catedrática de la Universidad Jaume I de Castellón y debo confesaros que tiene algo de responsabilidad en el nombramiento de Pilar como doctor honoris causa. De hecho, en aquel acto tendrá el honor de ser la madrina de Pilar. Ha centrado su investigación en educación intercultural inclusiva, formación del profesorado e investigación, acción y cambio escolar. Forma parte del grupo de investigación MEICRI, Mejora Educativa y Ciudadanía Crítica, con el que ha desarrollado proyectos de investigación sobre la construcción de una escuela intercultural y la participación comunitaria y ciudadana para una escuela incluida en el territorio. El concepto del territorio es muy importante en su trayectoria. Gracias, Alejandro. Bueno, buen día, buenos días. Muchísimas gracias por dejarme participar en esta jornada, que creo que es importante, que reúna a tantos profesionales y compartir la mesa de diálogo con las maestras y con compañeros y compañeras de esta tarea cotidiana y que llevamos tantos años adelante, que nos hace reunirnos aquí un poco para compartir entre todos y dialogar, en realidad, no a dar sentencias ni verdades absolutas, sino a poner encima de las mesas nuestras propias contradicciones, dilemas y las lecciones que hemos aprendido. Y en ese caso, pues darle las gracias a la Universidad de Oviedo, al Departamento de Ciencias de la Educación y a su director y organizador de esta jornada. A mí me ha parecido también muy interesante, muy desafiante el título, realidad o aspiración, porque en realidad yo pienso que la inclusión y la educación inclusiva es un proceso siempre inacabado, que ya desde los años 90 que se estableció de alguna manera como este principio, pues ha habido un recorrido muy desigual. La verdad es que no ha sido una evolución lineal, los procesos educativos no lo son y hemos tenido avances, retrocesos, subidas, bajadas, vueltas y revueltas, dependiendo pues, también de los contextos políticos, económicos y educativos. Por tanto, sigue siendo una pregunta que nos permite compartir diferentes miradas, diferentes perspectivas y avanzar en ellas. Yo las que os voy a poner encima de la mesa hoy para dialogar con mis compañeras y con vosotros son las lecciones que he aprendido en mi experiencia como formadora de formadores, tanto en la universidad, en la formación inicial, de maestros y maestras, de orientadores, orientadoras y de profesorado de secundaria. Yo me dejé el año pasado el máster de secundaria, por lo tanto, he estado también implicada en esta formación y formadora también de equipos de inclusión y formación en centros educativos de todo tipo. Desde ahí y desde la Universidad de Castellón, que es una universidad pequeña y que está en un territorio muy rural todavía,
es desde donde yo os cuento un poco las lecciones que he aprendido. Cuando hablábamos de diversidad y de inclusión, cuando yo llegué a la universidad, se hablaba de colectivos determinados, de personas con perfiles determinados. Yo venía del campo de la interculturalidad y mis compañeras venían del campo de la educación especial. Y cuando creamos un grupo de trabajo, luego se convirtió en un grupo de investigación, nos planteamos que aquello era totalmente incoherente y que chirriaba por todos lados. Y creamos este grupo de búsqueda, de indagación, de investigación desde la universidad, que se llama Mejora Educativa y Ciudadanía Crítica, porque pensábamos que hay unos valores y unos objetivos que compartíamos, aunque veníamos como de áreas de conocimiento y de investigación diferentes, que tenían en común esta idea de la interculturalidad y de la inclusión. Y, bueno, y al final la lección aprendida es que nos implica a todos y a todas, que esa diversidad es un hecho, que cuando la juzgamos y le ponemos etiquetas, la estamos convirtiendo o bien en una diferencia, que algunos celebran si es positiva y enriquece, pero también la podemos convertir en desigualdades que generan discriminación y exclusión. Como compartíamos ese objetivo, nos planteamos que cuando hablábamos de educación inclusiva, nosotros también seguíamos hablando de educación intercultural, íbamos como añadiéndole apellidos a este concepto grande de educación para no olvidar que todo iba junto. Después decíamos que era democrática, ya no nos cabían más apellidos, ¿no? Los 8 apellidos educativos, porque realmente lo que queríamos era hacer esa mirada hacia la diversidad y hacia la inclusión desde un análisis interseccional, donde tiene que ver y se relacionan los distintos factores de discriminación y de exclusión. La edad, el género, la cultura, la clase social, las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Y desde ese análisis cruzado es desde donde entendíamos que nos implicaba a todos. Y cuando íbamos a las escuelas, después hablaré de la universidad, pero cuando íbamos a las escuelas no hablábamos solo de un tipo de alumnado, sino que primero mirábamos al profesorado, cómo estábamos, en qué condiciones trabajábamos, y después qué podíamos hacer y qué podíamos cambiar en las aulas y en los centros desde ahí, desde esa mirada de la diversidad más amplia y decolonizando nuestras propias prácticas, ¿vale? O sea, este giro de la educación inclusiva hacia un discurso no hegemónico. Adelante, tenemos aquí al compañero ya que se incorpora a la mesa. Muchas gracias, Adolfo. Ya estabas excusado, ¿eh? Pues esta es un poco la primera lección que aprendimos. Cómo hablar de la inclusión desde este giro decolonial y desde este análisis interseccional de las prácticas que hacemos en todo el sistema educativo y en la sociedad. Y la segunda, viniendo de una universidad muy pequeña y creo que muy vinculada a su territorio, o al menos lo pretende, y este es uno de sus principios rectores, entendimos también la escuela. Y así aplicamos ese concepto en nuestros proyectos de escuela incluida, que es una escuela inclusiva que se vincula a su territorio como agente activo de cambio social. La escuela, cuando hacíamos formación en muchos contextos, no solo en la provincia de Castellón, sino en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades, nos dábamos cuenta que estaba desvinculada, excluida en muchos casos de las dinámicas que estaban pasando alrededor, en los movimientos sociales, demográficos, incluso políticos de su contexto. Y ahí le aportamos a la formación de profesionales de la educación una mirada más sociocomunitaria de lo que sería la formación y de la idea de escuela.
Y decir que esto sigue generando resistencias y es ahí donde estamos trabajando codo a codo con los centros, con las asociaciones, con los movimientos sociales, porque nosotros lo que percibimos es que las resistencias están sobre todo en una cosa que es muy invisible, que es la estructura organizativa de las instituciones en general, y que son muy resistentes al cambio. Entonces, hay que ver maneras, y esto luego lo hablamos, maneras de cambiar esas estructuras, esas relaciones entre profesionales, entre comunidad y las actitudes, ¿no?, que se van generando desde la base, y nosotros pensamos que siempre desde dentro, ¿no?, desde abajo y desde dentro es desde donde se puede trabajar este cambio. Y estas son las dos lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestro recorrido en la Universitat Jaume I. Muchas gracias. Permitidme brevemente, Adolfo, siguiendo el guión que teníamos pactado, bienvenido. Te excusé nada más empezar la mesa y confío que esa inauguración, que para la Universidad de Oviedo es sumamente importante, tener a 13 personas con discapacidad cognitiva o trastorno del espectro de autismo en nuestras aulas, es todo un éxito. Gracias a la Fundación 11 y gracias a la Fundación Minjoy. Y a continuación presento a Rosa Marchena Gómez. Ella es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Departamento de Educación. Ha sido vicedecana de estudiantes, profesora visitante de la Universidad Autónoma de Madrid, premio a la labor docente en su universidad, asesora de políticas educativas en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en prevención del abandono escolar temprano y en materia de formación del profesorado, y es miembro del grupo de investigación en educación inclusiva de su universidad y ha sido también directora de la investigación abandono escolar temprano. Lógicamente, permitirme la licencia isleña en este caso, porque es mi universidad en la que estudié, y Rosa fue la primera maestra que entró el primer día en primera de carrera de magisterio y le tengo un afecto especial. Gracias por estar aquí. Bueno, primero gracias a todos vosotros por seguir aquí y gracias a esta organización que personalizo evidentemente en Alejandro. Alejandro es una de las personas que, si no existiera, habría que inventarlo. Es tremendo. Fue efectivamente mi alumno. Eran las 3 de la tarde de un lunes del mes de octubre en Las Palmas, que suele hacer un calor infinito. Y allí me presentaba yo y allí estaba Alejandro. Efectivamente fue un brillante alumno y ahora sigue siendo un brillante profesional. Para mí es un orgullo de que se haya cumplido incluso que el discípulo supera al maestro. Gracias, Alejandro. Bueno, me puede pasar lo que a Dolor, que empieza a enrollarme demasiado. Voy a partir por una cosa positiva. Me voy a centrar en los dos. ¿Qué he aprendido yo con respecto a qué cosas hemos hecho de avances con respecto a la educación inclusiva y qué cosas nos faltan por hacer? De forma muy breve. Ya luego iremos profundizando. ¿Qué hemos hecho positivo? Pues sencillamente que el tema de educación inclusiva sea un tema de debate, de estudio, de investigación, de estar, de existe. Está ahí. Esto hasta el 2006 en España no nos entra esta palabra oficialmente, fue en la LOE, cuando se publica, nos habla de que la enseñanza debe estar acorde a los principios inclusivos. ¿Se acuerdan que no hablaba de derecho todavía? Evidentemente, ni tan siquiera lo hace la LOE, pero bueno. Entonces, eso ya es una gran ventaja. Pero claro, eso está ahí. Pero luego viene ¿y qué necesitamos mejorar? Algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo con la educación inclusiva. Y no es precisamente que ni el profesorado, ni la administración, ni los profesores universitarios le queramos dar una patada a la educación inclusiva. Bueno, se dijo anteriormente en la mesa anterior que incluso se quiere volver otra vez, quitar esto, educación especial. Espero que sean brotes muy pequeños, porque existe una conciencia de todo ello. A nivel internacional, lo que se está diciendo, un informe en Australia precisamente de este año,
Estaba diciendo que la educación inclusiva, después de escuchar a muchos profesores, bueno, es algo que todos aceptan, es algo que hay una actitud positiva hacia ella, pero la definen como algo confuso. Algo confuso, que la definen así los profesores, sobre todo cuando se llega al aula. Cuando se llega al aula, no todos los profesores, te dicen en Australia, es lejos, pero aquí está pasando lo mismo, no todos los profesores tienen prácticas inclusivas. Unos sí, otros no, evidentemente. En España pasa lo mismo. Y entonces en Australia llega a la conclusión que lo que está haciendo falta es que todos esos estamentos que tienen la finalidad de favorecer esta idea de la educación inclusiva, nos pongamos de acuerdo, seamos coherentes. Aquí ha habido un análisis en la anterior intervención muy lógico hacia la administración, pero también lo tiene que haber hacia la universidad, hacia los profesores universitarios, y también lo tiene que haber hacia el maestro, el docente de secundaria que está ahí en las aulas y que está intentándolo hacer. Entonces, que entre todos nos pongamos de acuerdo y podamos seguir hacia adelante. Hay también en otro estudio, que fue precisamente, en este caso no era Australia, en este caso era Suecia, también fue en el 2021, me parece, que decía, es que hemos encontrado que con respecto a la educación inclusiva, la formación docente está en el mismo punto de cuando hablábamos en la Declaración de Derechos de la Universidad de Salamanca, y eso era en el 2014. Entonces, ¿qué está pasando? Y eso estamos hablando de Suecia, ¿verdad? Que dices tú, impone más. No estamos hablando efectivamente de Alemania, que es el país que menos inclusivo puede ser. Entonces, desde mis lecciones aprendidas, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué esa formación docente no es la adecuada? Vuelvo a tirar de otro estudio, en este caso de Noruega, que decía... los profesores, hemos estado entrevistando a muchos profesores, nos dicen todos que llevan a la práctica la educación inclusiva, que están muy de acuerdo, que por supuesto que sí, que siga para adelante, pero al entrar en el aula hemos visto muchas prácticas tradicionales. Las prácticas tradicionales en la clase están reñidas con el aula inclusiva. Entonces, es ahí donde tenemos que estar. Y hay que hacer la formación docente desde la práctica, entendiendo yo desde aquí, desde estas palabras o argumentos que pueda decir, entiendo la práctica como el aula. Hay que entrar en el aula. Entrar en el aula también significa hablar, escuchar al alumnado, escuchar al profesorado y observar lo que se hace. Solamente observando lo que se hace podremos saber, y por supuesto tener todos muy claros los principios teóricos. Están ahí, la teoría también nos hace falta. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Un profesor, todos los ejemplos que os ponga son ejemplos reales, toda la investigación desde hace 20 años que llevo en el grupo de investigación, pues siempre ha sido observaciones etnográficas, de ir al aula, de escuchar a los profesores que nos dejaban y anotar lo que sucede y luego analizarlo. Bueno, un profesor, imagínense, estamos en educación secundaria, está explicando y en ese momento está explicando en función del libro. Y el libro, pues, está incluso diciendo, miren el párrafo primero, y miren la foto, no sé qué. Y la persona que está observando anota, el libro parece que solo lo tienen los de la fila delante, los 4 o 5 alumnos delante. Y luego empieza a anotar, el resto de la clase está chillando, está armando follón, uno le ha pegado al otro. Y al final de esa clase se expulsa a 4 alumnos. Claro, ese profesor luego sale de ese aula y ¿qué dice? La convivencia es horrible en las aulas de secundaria. Esto no puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con estos 4 alumnos que tuve que expulsar? ¿Qué hago con esta clase que no hacía sino hablar de lo que no debiera? Entonces, claro, si no vamos con los principios inclusivos claros, pues lo que le vamos a hacer es, vamos a ver, los echaste, pues échalos más. ¿Y qué los tuviste? ¿Un cuarto de hora? Ponlo en media hora. Y luego dile que no van a venir más a clase. Y luego, no, es que no se trata de pensar que la convivencia en el aula la vamos a resolver bajo la perspectiva individual. Es el sujeto el que debe cambiar. La educación inclusiva no dice eso. La educación inclusiva, el contexto en el que surgen los problemas, es el que debemos analizar. ¿Qué hay que decirle a este profesor? Yo diría que la mayoría de los profesores que estáis aquí, les diríamos, vamos a ver, ¿cuántos tenían el libro?
¿Tú cómo puedes explicar una cosa de manera expositiva durante 50 minutos, sometiéndote todo a un libro que nada más que tienen 4 personas? ¿Es que no te das cuenta que son unos santos y nos han matado entre ellos? Es que era para tirarte papeles, para irse de clase por propia voluntad. Así no se explica. ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Por qué no lo explicas de otra manera, con unos recursos que todos tengamos? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, la formación docente, tenemos que saber todo eso. La formación docente no puede ser, que muchas veces ocurre en la administración, que lo que se está haciendo es crear necesidades de formación. ¿Y cómo se crean necesidades de formación? Cambiando el currículo cada vez de forma diferente. Y ahora no hablamos de eso, ahora hablamos de lo otro. Ahora no son unidades didácticas, ahora son situaciones de aprendizaje. Ahora no crees nuevas necesidades. Vamos al aula. También lo tenemos que hacer los profesores de universidad, efectivamente. Entonces, en el aula, dices, y no hay profesores que lo hagan bien. Hay un montón de profesores que lo están haciendo bien, hasta eso. Es que la formación docente inclusiva debe ser incluso entre el profesorado, bien orientado por un experto, pero que no sea el experto el que se pone delante. Y hay profesores geniales. Os voy a leer una evidencia. Este era un alumno que ya se había largado de la escuela. Luego, en una segunda tanda, ya empieza a hablar de toda esa gente, lo que les estaba pasando. Fíjense lo que dice, que nos viene a evidenciar que hay profesores muy buenos, evidentemente. Dice, mi clase de historia era así. Hacía un PowerPoint y lo que hacía es leer el PowerPoint. Literalmente se ponía así, mirando para la pizarra, lo leía delante de nosotros y decía, eso es. Y después, en plan, leía 5 diapositivas. Y después la 6ª diapositiva son 4 ejercicios de todo lo que hicimos en clase. O sea, todo lo que dijo en clase. Entonces yo no aprendí nada. ¿Qué pasó? Dice, es que el año justo anterior yo tuve un profesor que para aprender geografía lo que hacía era crear una historia componiéndose él como en primera persona, como estando en esa época. Y entonces todos lo aprendíamos porque era innovador. Y yo saqué un 8. ¿Dónde está ese profe de historia que te dice de geografía? Empacada. ¿Verdad? Vamos a organizar lo que se llaman lecciones de estudio, que nos están diciendo bajo diferentes modalidades, se están haciendo en universidades. Creo que Jordi lo está haciendo también, escuché algo similar, la formación docente, según pude escuchar en el congreso que tuvimos también aquí en Oviedo. Entonces, ese profesor deja entrar en el aula, va a ver cómo se da la clase de historia o de geografía de otra manera, que no sea todo PowerPoint. O como decía otro, y yo decía, mira, para estar perdiendo el tiempo en la ESO, comiéndome 40 PowerPoint, que literalmente era eso, léetelo todo, 40 textos y mételo en un examen, prefiero hacerme un ciclo y aprender de verdad que es trabajar e irme de aquí. Ahí es el responsable, ¿quién? Dice el maestro, el profesor. Bueno, el maestro, el profesor, la administración y nosotros. Nos tenemos que poner de acuerdo. Es lo que digo este momento. Esta mesa, cuando la configuramos, lógicamente tenía que tener no solamente una visión de la universidad, y de ahí la importancia de que esté Adolfo Rivas Fernández. Él es director gerente de la Fundación Binjoy. Su recorrido profesional y vital tiene como elemento vertebrador el compromiso social y la lucha contra la injusticia social, tomando como referente a la intervención socioeducativa avanzada. Además de ser un activista y líder social destacado y directivo en el ámbito de la acción socioeducativa en nuestra comunidad autónoma y fuera de ella, quiero decir también que es doctor por esta universidad y merecidamente, porque ya está anunciado, no desvelo nada, en 2026 será reconocido como hijo adoptivo de Asturias por su compromiso social y por su lucha contra las desigualdades. Muchas gracias, Adolfo, y cuando quiera. Lo primero, disculparme por llegar tarde, pero teníamos un acto que era bonito y que va en la línea de este encuentro, de estas jornadas, que es la inauguración de un curso con personas con discapacidad intelectual en la Universidad de Oviedo. Y además un curso que quiere ser un poquito distinto a los otros, porque quiere que al menos el 50% de las personas trabaje para la administración pública y trabaje en museos de nuestra comunidad autónoma.
Y ese es el objetivo y yo creo que lo vamos a conseguir. Nuestro gobierno está por la labor, el presidente y la consejera me lo han asegurado y yo creo que lo conseguiremos. Eso es lo primero. Lo segundo, que cuando se está hablando mucho de inclusión, yo me encuentro con distintas realidades. Nosotros trabajamos mucho con la discapacidad intelectual y también tenemos centros de psiquiatría y de enfermedad mental grave. Pero ¿dónde tenemos el problema? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde tenemos el conflicto con la escuela? En la violencia juvenil, en los problemas de la adolescencia, en la expulsión, de hecho, del sistema educativo de los que incomodan, porque no tienen un aspecto físico que los identifique, que podamos poner recursos diferenciados para ello. Y además de esos chavales, solo tenemos respuestas y soluciones, porque nosotros en Asturias hemos implementado una, nuestro gobierno ha legislado sobre eso y llevamos un programa que llevamos nosotros directamente, para los que son absolutamente disruptivos en el sistema. Pero los que no son absolutamente disruptivos en el sistema, que se lo coman ellos. Y ante eso hay muy poco trabajo todavía y es el déficit. Yo cuando voy por la calle con personas con discapacidad, la gente me sonríe. Cuando voy con personas de extrema violencia o de conducta, la gente cruza de acera. Ese gesto es más poderoso que cualquier discurso. Ese gesto hace que podamos cambiar muy poco las cosas, porque tenemos que cambiar la mirada. Porque cuando hablamos de inclusión, hablamos principalmente de mirada. Yo, primero, dar las gracias porque se me haya invitado. Vamos a ver, yo tengo que reconocer que invitarme a mí es correr un riesgo porque yo soy un poco incómodo a veces en las cosas que digo. Yo llevo 45 años de activista social. He sido desde el director del reformatorio del País Vasco hasta... llevo 45 años dirigiendo y peleando en organizaciones sociales. Ciertamente hoy ya no necesito llevar escolta por hacer intervención socioeducativa, pero bueno... estoy en primera línea y no puedo ser bueno, entonces tengo que hacer un poquito un discurso y os pido disculpas por ello, pero me parece que me toca como activista socioeducativo ser un poquito crítico, incluso con el enfoque que se hace a veces de la inclusión. Entonces yo había preparado 6 minutos, ¿es suficiente? ¿Puedo? Vale. Primero, yo vengo de un lugar donde la educación se vive entre la herida y la esperanza, donde cada historia humana se sostiene sobre el límite y donde el acompañamiento no es una metodología, sino un acto de fe cotidiana. Vengo de la Fundación Minjoy, es el lugar donde trabajo desde hace muchísimos años, pero que lleva ya más de un siglo trabajando con quienes el sistema llamó diferentes. Cuando hablamos de inclusión, igual el foco muchas veces lo ponemos en los que se llaman diferentes. Nuestro discurso es que debería de ponerse en el resto, no en ellos. Pero bueno, llevo trabajando 45 años con lo que la gente llama diferentes. Pero que en realidad solo son personas que no tuvieron el privilegio de ser normales. Y hoy vengo a esta facultad a hablarles de inclusión, de la palabra más usada, más citada, más celebrada y a veces más vaciada del vocabulario educativo contemporáneo. Nadie te habla mal de inclusión. Cuando hablas de inclusión, todo el mundo dice bien, de acuerdo, pero en muchas ocasiones te encuentras con un vacío. Abres el cajón que estaba etiquetado con la palabra inclusión y te encuentras con que dentro no hay nada, o hay muy poco. Durante años hemos llenado documentos, congresos, normativas con la promesa de la educación inclusiva y, sin embargo, la exclusión, esa exclusión tranquila, institucionalizada, elegante, sigue ahí. No grita, no expulsa a golpes, pero te deja fuera con una sonrisa. Y eso es especialmente preocupante, porque ahí no te puedes rebelar. Y quedas fuera, de todas formas. Hay aulas abiertas que en realidad están cerradas. Hay cursos llamados inclusivos que solo admiten personas con discapacidad. Y hay programas que presumen de integración cuando lo que hacen es mantener a los diferentes lejos, en espacios propios,
con personal propio, para que el resto no se incomode. Y a veces a eso lo llamamos dotar de más recursos a los centros. Déjeme decirlo con todo el respeto y con toda la serenidad. Un curso solo para personas con discapacidad no es inclusión. Inclusiva puede ser la comunidad que lo acoge, la institución que abre sus puertas a todos, el club deportivo o el espacio donde todos comparten lo mismo. Pero el grupo cerrado, aunque esté lleno de cariño, no incluye, aísla dulcemente, que es la peor manera de aislar, porque encima estás agradecido. Y la segregación amable es la forma más cómoda de mantener las cosas como están. Nos hemos acostumbrado a confundir recursos con derechos, adaptaciones con igualdad y presencia con participación. Y ninguna de esas palabras es la misma que la siguiente. Creemos que incluir es etiquetar, que atender es separar, que dar un recurso es suficiente para hablar de equidad, pero no hay inclusión posible si el punto de partida no es la dignidad. Y quizás es el enfoque correcto del tema de la inclusión. La definición y la aplicación y el ejercicio de la dignidad de las personas. En el modelo de intervención socioeducativa avanzada que desarrollamos en la Fundación, la dignidad no es un valor bonito que se coloca al final de una memoria, es un principio organizativo. Y el principio organizativo está por encima del método. Y la mayoría de los cursos y de las conferencias y de las cosas que hacemos nos hablan de métodos y métodos, investigaciones de métodos y problemas de métodos. Y dices tú, ya, pero si aquí lo que pasa es el enfoque. Lo que nos cambia es el enfoque. Por cambiar las palabras no cambiamos lo que estamos haciendo, por cambiar la mirada quizás sí. El que nos obliga a mirar a las personas no desde lo que les falta, sino de lo que les sostiene. Y cuando hablamos en este momento muchas veces de inclusión, nos fijamos qué falta. Y eso es un atentado contra la dignidad. Y desde ese reconocimiento de lo que te falta y desde tus carencias va a ser muy, muy difícil hacer la evolución. A no partir de la carencia, sino de la potencia, y a entender que respetar la dignidad no es hablar bien del otro, sino darle voz, dejarle responder, permitirle construir. Y hoy, lo digo aquí, en esta universidad a la que tanto respeto y a la que tanto quiero, pero también quiero hablar con honestidad. Esta inclusión que en esta institución, las facultades de pedagogía, los centros educativos, las facultades de formación de profesorado, que enseñan inclusión, siguen siendo, por definición, una de las instituciones más excluyentes que existe. No hay mala voluntad, sino porque selecciona, filtra, acredita, deja fuera. Y desde ese marco pretende educar a otros para que hagan políticas y actuaciones inclusivas. Y eso igual también hay que repensarlo un poco, o hay que por lo menos darse cuenta. No es por mala voluntad, sino porque esa es su lógica histórica y estructural. Hablar de inclusión desde aquí es tan difícil como necesario. Difícil porque sin reconocer nuestra propia exclusión perdemos credibilidad. Pero necesario porque solo desde dentro de las instituciones que excluyen puede empezar la verdadera transformación. Yo no vengo a señalar a la universidad, vengo a invitarla a ser más coherente consigo misma, a que no solo enseñe inclusión, sino que la practique en sus pasillos, en su lenguaje, en sus decisiones. Solo así podemos decir, sin ironía, que somos una comunidad educativa e inclusiva. Y aquí llega la parte incómoda, y a la que nos obliga a mirar hacia nosotros mismos. A veces hablamos de inclusión como si el problema estuviera en las personas excluidas, como si la tarea fuera ayudarles a entrar, a adaptarse, a corregirse. Pero la verdad, y ustedes lo saben, es que la mayoría de las personas no se excluyen, son excluidas. Por lo tanto, igual el objeto de intervención no tiene que ser tanto ni solo, únicamente las personas
que teóricamente tienen los problemas, sino el colectivo que no los tiene. Me quedan 2 minutos. 2 minutos. Sí, ya te pasa todo. 2 minutos. Bueno, Hay más tiempo después en las siguientes preguntas. vale. Vale, ahora estaba empezando a ser malo, pero bueno, lo puedo ser al final. Son las instituciones, los sistemas, los reglamentos y también nuestras miradas las que deciden quién pertenece y quién no. Por eso, si queremos hablar de inclusión en serio, tenemos que atrevernos a intervenir sobre los no vulnerables. Y a mí me gustaría que los que trabajan en educación inclusiva estuvieran pensando en los no vulnerables, principalmente en los vulnerables, porque son los que excluyen. Son las instituciones, los sistemas, los reglamentos y también nuestras miradas las que deciden quién pertenece y quién no. Por eso, si queremos hablar de inclusión en serio, tenemos que atrevernos a intervenir sobre los no vulnerables, sobre los que, sin darnos cuenta, excluimos desde la normalidad, sobre los que construimos muros con palabras amables, protocolos impecables, informes técnicos y un vocabulario que parece empático, pero que a menudo sigue nombrando al otro como problema. Y desde el momento que el profesional, que el técnico, que el universitario, que el profesor nombra al otro como problema, está abortando cualquier tipo de planteamiento inclusivo serio. Y como me dicen que siga, pues y además así me ahorro problemas. Si tenéis todavía la palabra más tiempo, pero por intentar organizar. Los 4 habéis hablado de aspectos que son lecciones aprendidas en cuanto a definiciones, normativas, corresponsabilidad, formación en un sentido amplio, la importancia del territorio, las discrepancias, la dignidad, los huecos a cubrir. Por tanto, tenemos lecciones en las que creo que progresamos adecuadamente, al menos lo intentamos, y lecciones en donde necesitamos mejorar. Pero desde vuestra experiencia, intervención, investigación, ¿qué lecciones son prioritarias, qué lecciones son urgentes que debamos abordar, que debamos hacer frente? Porque no sé si son importantes, urgentes o son las dos cosas. Quien quiera intervenir, si queréis seguimos el mismo orden, por ejemplo, Pilar. Gracias. A mí una de las lecciones aprendidas, cuestión de las que me parece urgente, aunque ya se ha hablado, se ha hablado un poco, pero quizá por matizar alguna cosa más, es sobre la formación inicial que se da en las universidades. Yo creo que el profesorado de aquí hay que aplaudirle por estar aquí. No me refiero a la formación permanente. Yo creo que los nuevos planes de estudio que se hicieron a partir de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior no han resuelto para nada la formación del profesorado, y menos en este tema que estamos hablando de la inclusión. ¿Sabéis cómo se hizo? Se dejaron los 3 primeros años con carácter general para que todo el profesorado tuviera una formación común, y luego van y plantan el 4.º año las famosas menciones. Yo digo las de mi universidad, y por lo que se ha dicho por los compañeros anteriores, mención de pedagogía terapéutica, mención de audición y lenguaje, mención de educación física, de francés, de inglés, y al final esas personas que salen de ahí parece que quieren ser especialistas, se les da la imagen de que van a ser especialistas por hacer esto, por hacer este año de especialización. Entonces yo creo que la formación inclusiva no es eso. Además, una cuestión de las que pasa es que en el caso, por ejemplo, de la mención está referida o en otros sitios se llama de necesidades específicas de apoyo educativo, de necesidades educativas especiales. Una cosa que pasa en las universidades es que el resto del profesorado que forma a los futuros maestros no se implica en esta temática. ¿Qué quiero decir con ello? No, yo soy profesor de matemáticas
Yo soy profesor de francés, yo soy profesor de inglés, de educación física, de lengua, pero yo no toco nada, no toco nada en mis explicaciones acerca de la didáctica, de cómo enseñar a personas que aprenden de manera diferente. No sé si se entiende lo que digo. Eso es cosa de si los que quieran ir a esa mención, que tiene ahí poquísimos créditos con una asignatura, los que vayan. ¿Por qué digo esto? Porque en mi universidad de Murcia, los profesores de educación primaria tienen a lo largo de los 4 años de formación, si no eligen una de estas menciones que he dicho de audición y lenguaje o de pedagogía terapéutica, pues tienen, creo que son 6 créditos de formación en temas relacionados con la educación inclusiva. Y por más que quieres explicar al resto de los compañeros que la educación inclusiva es transversal y afecta a todas las materias, y en todas las materias hay que meterla, porque hay que enseñar a personas que aprenden de manera diferente y hay que darle una respuesta educativa, no hay manera. Entonces, eso es una prioridad ahora mismo grande en las lecciones que hemos aprendido, que los alumnos no salen de estas menciones pues bien, de esta formación inicial bien preparados. Y otra urgente, y por abrirla también, aunque me queda otra, pero si me da tiempo otro turno, es una revisión también de los procesos de evaluación y de diagnóstico categorizantes que se hacen ahora mismo por parte de los equipos psicopedagógicos o de los orientadores. Yo también esto lo vemos, es que hacen evaluaciones ahora mismo que en vez de identificar las barreras que existen en los centros para que esos alumnos puedan escolarizarse en las mejores condiciones, lo que hacen es ponerle la etiqueta, categorizar al alumno y decir ya de entrada, tiene que ir a un centro de educación especial o tiene que ir a un aula abierta, porque no puede ir a un aula ordinaria. Pero, bueno, no se estudian las barreras que hay en esos centros que le impiden ir. Vamos a poner la mirada en las aulas ordinarias a ver cómo mejoramos lo que pasa allí para que estos alumnos puedan ir y no se vulneren más los derechos de estos alumnos y se sigan creando centros específicos y aulas específicas. Entonces, esto es otro problema muy importante, que lo veo como otra necesidad y otra prioridad a revisar esos procesos de evaluación categorizantes y pasar a identificar las barreras de los centros y de las aulas para acoger a esos alumnos. Esto también es un problema importante y una lección aprendida a través de la práctica importante. Perfecto. Pilar Ausi. Yo también os decía que quería hablar de la universidad como escuela, como institución educativa, y abundando un poco en lo que está planteando Pilar, no voy a entrar en la estructura de la universidad como centro de formación inicial, porque lo ha explicado muy bien Pilar, y cómo formamos y cada reforma que se hace de estos planes de estudios, las batallas que implica a muchos niveles y cómo entendemos el saber, ¿no? Cómo pensamos que estamos legitimados a manejarlo, pero sí que quiero centrarme en la formación, en el desarrollo profesional, en la formación continua del profesorado, de los profesionales que estáis aquí, porque también, en parte, nosotros formamos parte de ese sistema de formación. Yo siempre cuento nuestra evolución como formadores, teníamos demanda por parte de centros, sobre todo metodológicos. Estoy de acuerdo con Adolfo, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Vale? Dadnos como la receta. Si lo estamos haciendo mal, ¿cómo lo deberíamos hacer? Y nos pedían cursos como metodológicos, muchos de aprendizaje servicio, aprendizaje cooperativo, DUA, pero nosotros somos la UGI, ¿no? la Jaume I. Ya vienen los de la UGI a decirnos, ¿no? Claro, esto creaba un modelo de formación y de desarrollo totalmente jerarquizado, donde se suponía que nosotros teníamos el saber y la verdad verdadero y los que estaban allí no sabían nada. Cuando intentamos cambiar ese modelo, trabajar desde dentro, hacer observaciones, como decía Rosa, analizar
toda la cultura organizativa de ese centro, porque el problema no estaba en las aulas directamente, ya estaba en el claustro. En los reuniones de claustro, en los consejos escolares, la convivencia entre el personal del centro, y eso generaba que se pudieran hacer cosas o no dentro de las aulas. Y esto había que analizarlo. Pero nosotros ya no teníamos la respuesta. Y esto generaba mucha incertidumbre y mucha resistencia. Bueno, ¿cómo puede ser que vengáis de la universidad y no nos digáis lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿a qué habéis venido? Claro, hemos venido a analizar, a daros otra mirada. No la única ni la mejor, sino una mirada de alguien que no trabaja aquí, que tiene modelos, lecturas, puede tener estrategias, que conoce otros ejemplos y otros contextos, pero los que realmente saben cómo se tiene que cambiar la estructura y las relaciones y las prácticas en este contexto son los profesionales, las familias y el alumnado y la comunidad local que está en ese centro. Lo digo porque hemos pasado a modelos de reflexión en la acción. Primero, solo con los profesionales, que son los que abren la puerta a los centros para hacer ese análisis y esa autocrítica. Profesionales que quieren hacerlo de otra manera y que el contexto discapacitante y que vulnera, no es que sean vulnerados, es que son vulnerados muchos alumnos, muchas familias, y también teniendo en cuenta la diversidad del profesorado. Y desde ahí, desde esta idea de investigar, reflexionar sobre nuestra propia práctica, que la teoría y la práctica siempre se retroalimentan, es desde donde entendemos que los profesionales, en conjunto con la comunidad educativa, nos debemos formar. Nuestro último reto ya es que esa formación sea compartida. Cuando nos piden las escuelas formación, decimos, vale, avisad a las familias, que vengan también los estudiantes. Hombre, es que, ¿no? Primero nosotros. Y luego nos hemos escudado mucho en la formación. Es que no estoy preparado, dame otro curso. Bueno, pero esto tendrá que llegar al aula, ¿no? De alguna manera esto tendrá que llegar a tu centro. Bueno, es que no me veo yo todavía. Y nos dábamos cuenta que ese modelo de formación también es capacitante, porque nos escudaba en aquello de no tengo todavía todas las teorías y todas las estrategias en la mano. No, vamos a ponerlas en acción. Porque solo con ese conocimiento situado y con ese compartir esas prácticas podremos reflexionar y modificarlas y ver dónde están los cambios significativos. Todo no se cambia de 0 a 100, ¿vale? Yo creo que sí que es un progreso, un proceso, pero hay que saber cuáles son las teclas, las palancas, los elementos clave en ese contexto para que una cosa muy simple empiece a contagiar y a mover la estructura y las relaciones. Muy bien, gracias, Ausi. Rosa, cuando quieras. Lo hago intencionadamente para que no aplaudáis y ir más rápido, ¿eh? No queráis que no me doy cuenta de que queréis aplaudir, lo agradezco, pero es por intentar no quitar tiempo a ellos y ellas, pero gracias. Listo. Era una profesora de matemáticas de tercero de la ESO, se oye, ¿no? De tercero de la ESO, que llega al aula y entrega unos exámenes corregidos a los alumnos. Habían aprobado 4. Entonces ella, con toda su buena fe, yo ahí sí estaba observando esa clase, registrándola, con toda su buena fe dice, a ver, pónganse a hacer los ejercicios estos, individualmente, cada uno lo suyo, mientras yo paso mesa por mesa para ir diciéndole en lo que fallaron en el examen. Yo me quedo así, y claro, ustedes dirán ahora, eso es inclusivo, ¿no? Va a atender de manera individualizada a cada uno. No, eso no es inclusivo. ¿Qué pasó en esa clase? Estaba una mujer joven, tendría 40 años de joven, ¿no? Yo ya los he pasado, pero bueno. Era una mujer joven, relativamente. Esta mujer empieza, pero claro, a ver, vamos a ver. Pusiste a hacer ejercicios individuales de matemáticas a una clase que su nivel de matemáticas, si nada más aprobaron 4 personas, es muy bajito. ¿Qué va a hacer ese alumnado? Todos los estudios que hay por ahí te dicen, debe haber
un paralelismo o una competencia en el alumnado suficiente para hacer una tarea independiente. Porque si no es así, si no es competente en la tarea que va a hacer y más a sola, ¿qué hace? Monta follón. ¿Qué pasó en esa clase? No os podéis hacer una idea del follón que se montó en esa clase. En concreto, registramos 14 situaciones de alteración de la convivencia, pero muy duras, muy fuertes. Se insultaban unos a otros. Uno le lanzaba el bolígrafo por la ventana, el otro se oía decir, gilipollas, perdón por las palabras, pero era lo que decían ellos, gilipollas, que me lo ha regalado mi madre, trae para acá. Y ella decía, ¿sabes si se callan? Cállense, cállense. Y volvía otro, profe, que mira. Aquello fue, bueno, un circo, aquello era. Y luego termina de corregir, que se pasó prácticamente todos los 50 minutos así, y en 10 minutos, menos de 10 minutos, introduce el nuevo tema que había que explicar y pone 2 problemas para hacer allí sobre la marcha. Vamos a ver, ¿cómo te pones primero a explicar una cosa nueva si tú has visto que 4 nada más la entendieron y crees que de uno en uno fue suficiente? Lo primero que tenías que haber hecho es, hoy voy a volver a explicar este tema. Empieza a explicarlo, además, empieza a explicarlo de otra manera. No es lo mismo, igual, voy a seguir diciendo lo mismo, de otra manera. Y a su vez ya hemos descubierto, viéndote que luego el nuevo tema, cuando tú consideraste que ya a todos había sido individualmente, el nuevo tema lo introdujiste en 10 minutos. Así es como explican matemáticas, en 10 minutos. Los nuevos contenidos, las matemáticas que necesitan concretarse. Entonces, y luego para colmo fue, bueno, y ahora les digo, cuando termina ya la clase, van a hacer en casa estos deberes, estos y estos. En la siguiente clase no la observamos, fuimos luego otros días, pero me imaginé el comienzo de la otra clase. ¿Quién hizo los deberes? ¿Quién lo va a hacer? Casi nadie, pues si no han entendido nada, si no entendían lo anterior. Si lo nuevo lo explicaste en 10 minutos, ¿ahora qué te vas a poner? ¿A reñir a los alumnos porque no han hecho los deberes? Pero si ya lo sabes de antemano, que vayan más los padres para que... Hay una frase, los padres tenemos, efectivamente, eso es intachable. Los padres tienen que colaborar en la educación, pero tienen que colaborar en la educación de hacer personas responsables, trabajadoras, cumplidoras. En eso tenemos que hacer con nuestros hijos, pero explicarle lo que estaba explicando esa mujer, un algoritmo, unas ecuaciones, no, eso no tenemos que explicarlo. Entonces, cuando ese chiquito llega a casa y tiene que hacer unos deberes que no lo ha entendido, si está en un nivel cultural y social alto, como pueden ser los hijos de ustedes, ustedes se pondrán a explicárselo. Si no saben hacerlo, como hacía yo con las matemáticas, pagaré un profesor. Pero ¿qué hace ese alumno que no tiene dinero, la familia, que vive en un desarraigo, que la familia es vulnerable? ¿Qué hace? Pues nada, va al día siguiente y se defiende de no haber hecho los deberes, pues metiéndose con la profe, montando follón y como ese día le venga en gana. Entonces, fíjense ahí qué cúmulo de errores metodológicos estamos viendo. Y esa profesora era una profesora muy activa en la formación, iba a un montón de cursos. ¿Qué cursos estás dando, hija? ¿Qué cursos estás dando? ¿No te estás dando cuenta? Los principios inclusivos, los vuelvo a recordar, si los analizamos bien, son errores de nosotros. Y dices tú, entonces la culpa la tenía la profesora. No, la culpa no la tenía la profesora. ¿Por qué no se le forma bien a esta mujer? ¿Por qué no se la ha formado a ella y a quienes tiendan a hacerlo así? ¿Que todavía no se le ha dicho? Entonces ahí volvemos a entrar varios, ¿verdad? Varios agentes educativos que están ahí. Otra cosa que también... ¿Cómo voy? Porque yo por contarles cuentos les cuento todo lo que sea. Otra cosa también que nos dábamos cuenta, la simple interacción del profesorado y el alumnado. Ahí la educación inclusiva nos la cargamos, no sabemos de qué forma. Hay un autor por ahí que te dice, es que en la interacción tenemos que tener un cuidado pedagógico increíble. Y os lo voy a decir en 2 clases también que vimos. Un alumno que era de los que ya empezaba a no venir a clase, justo el que luego se nos va a ir, el absentista, ¿no? Entonces, un día apareció, estaba yo allí, aparece y la profe que tenía de turno le dice, hombre, ¿ya has venido? Bueno, mira, siéntate por ahí, ¿eh? No nos des la lata, porque estábamos muy bien sin ti. A ver, a favor de callarte, ¿eh? A la bienvenida que le dio. A ver con qué gana va a volver otra vez
ese chico. Esa profesora se fue, terminó la clase. Vino el profe, lo ve y le dice, hombre, te hemos echado de menos. Qué bueno que estás aquí. Cuéntame, ¿qué tal todo? Se interesó por él. Inmediatamente empezó a hacer preguntas y le creó situaciones de éxito. Pequeñas situaciones de éxito. No hace falta que le preguntara una cosa y que le dijera todo el conocimiento adquirido. Pero con pequeñitas cosas. Ya ese alumno en esa clase estuvo de otra forma. Es simple interacción profesorado-alumnado. Entonces, sobre esto hay mucho que decir. Sobre esto, por eso les digo, la práctica tenemos que investigar sobre ella, tenemos que escuchar mucho al alumnado. Nos va a enseñar muchísimas cosas y de educación inclusiva, todo. Ya. ¿Quieres ir? Adolfo, cuando quieras. Bueno, vamos a ver, yo, para que se entienda un poquito lo que quería decir con esto, voy a separar lo que es, para mi modo de entender, los síntomas de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, síntomas que teóricamente hayamos avanzado mucho, por ejemplo, en las aulas abiertas de TEA, y que en estos momentos, cuando los alumnos acaban, haya que crear equipamientos de centros de apoyo a la integración para esos chavales, porque no son capaces de integrarse absolutamente con nadie, ni con las otras discapacidades con las que históricamente convivían, es un síntoma de que la escuela no lo está haciendo bien. Hemos triplicado los recursos que teníamos para trastornos del espectro autista en nuestros presupuestos. Y lo que conseguimos es una segregación como no habíamos tenido nunca con ese colectivo. No sé, es un síntoma preocupante. O que en las encuestas que hacemos con las personas con discapacidad, que estaban en algunos de ellos en colegios de educación especial y luego van a un aula de integración y dicen, yo en mi colegio era feliz y era normal y pasé a ser el tonto y fui terriblemente desgraciado. Es que algo se ha hecho mal en ese centro. La idea es correcta. La implementación ha sido terrible. Hemos puesto, por mantener un planteamiento que no hemos sabido hacerlo correctamente, le hemos jodido la vida. Es que quizás esos síntomas nos lleven al problema de concepto, de definición de lo que sería la inclusión. Porque la educación inclusiva no es una pedagogía de los diferentes. La educación inclusiva es una revolución del privilegio. Y eso es un cambio y un enfoque absolutamente distinto y radical. Es una revolución del privilegio. Ese cambio tiene que estar en los docentes, en los equipos, en las universidades, que sin querer y a veces creyendo que hacemos lo correcto, seguimos sosteniendo las estructuras que separan. Incluir no es rescatar al otro, es desmontar las barreras que hemos construido para que ese otro esté excluido. Habéis hablado de formación inicial, de la importancia de cambiar el proceso de evaluación del alumnado, formación continua, metodología, la eficacia de la inversión de los recursos, la escolarización, la interacción profesor-alumnado, escuchar. Voy a lanzar una pregunta, os pido algo de brevedad también en las intervenciones para dar voz, para escuchar a las personas que están aquí. Y es una pregunta un poco de lecciones hacia el futuro, pero doble. ¿Hay lecciones que todavía no hemos aprendido sobre los que siguen siendo invisibles para el sistema educativo? Y por otra parte, ¿qué lecciones aprendidas nos permiten encarar el futuro intentando ser positivos, intentar acabar con esa mirada positiva a pesar de lo que hemos comentado? Por lo tanto, dos preguntas. Los que siguen siendo invisibles, las personas que siguen siendo invisibles, que las hay, y esa mirada hacia el futuro. Si os parece, hacemos la ronda en el mismo sentido y luego ya intervenciones de quienes nos escuchan. Pilar, cuando quieras, gracias. Pues otra de las cuestiones fundamentales de las lecciones aprendidas que quizá pueden responder en parte a estas preguntas realizadas es
la necesidad que hay, que ya ha aparecido aquí de alguna manera, de revisar la respuesta educativa escolar, porque estamos viendo que muchas veces son los sistemas educativos los que generan la propia exclusión, como hemos dicho. Los propios procesos organizativos y curriculares de los centros y de las aulas los que dicen esto. A mí me ha llamado la atención, y lo he recogido precisamente para el discurso ese que tengo que hacer ahora con el honoris, un artículo o la opinión de un autor, de Acevedo, que dice que cuando un alumno abandona un centro o fracasa en un centro es que previamente dice que ya estaba muerto. O sea que ya el sistema educativo había podido con él, ¿no? Entonces yo veo que muchas veces las respuestas que se están dando a muchos alumnos en los sistemas escolares son itinerarios, que se ha dicho también esta mañana, formativos segregadores para esos estudiantes. Entonces no se sigue todavía en los centros sin crear proyectos curriculares de centros pensados para todos los alumnos. Entonces eso hace que muchos alumnos pues, se vean en estas situaciones de exclusión. Unido a ello, pues seguimos viendo la dificultad que existen en los centros como propuestas que debían de establecerse, pues de esto que siempre lo decimos, pero qué difícil es establecer redes de apoyo intercentros e intracentros. Estamos todo el tiempo hablando de la colaboración, de todo este tipo de cuestiones, pero al final es dificilísimo ponerlo en práctica, es dificilísimo intercambiar buenas experiencias de un centro a otro, de unos compañeros a otros. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones también hay que trabajarlas mucho más. Sobre todo en primaria los horarios son muy ajustados, el profesorado tiene poco tiempo libre para pensar sobre sus propias prácticas, para intercambiar experiencias, y eso es una cuestión de futuro que también se tenía que tener en cuenta. Y lo que he dicho, eliminar los itinerarios, estos segregadores que echan del sistema educativo a muchos alumnos y a otros, como decían, los hace invisibles. Muchas gracias, Ausi, cuando quieras. Bueno, la pregunta... Vamos a dar como dos pinceladas. Yo quería decir que en realidad cuando visibilizamos y después hablamos de cómo dar la palabra, nosotros no damos la voz. Claro. ¿Cómo llegar a las otras voces? ¿Vale? Y en este caso, efectivamente, el sistema educativo público está diseñado para centrifugar a determinado alumnado. ¿Vale? Las estructuras organizativas y metodológicas, la socialización y la formación de sus profesionales, lo que espera de alguna manera la sociedad de lo que se entiende por diversidad y por inclusión, todavía está en estos modelos. Por eso es necesaria la mirada crítica de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero en este caso, yo creo que de futuro y de las lecciones que hemos aprendido en positivo, es decir, esta mirada y esta denuncia hay que hacerla y esta autocrítica, nosotros desde la universidad y cada uno desde su posición, nos lleva también a corresponsabilizarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que en este caso una de las estrategias básicas es crear sinergias, crear redes, movilizarnos, buscar alianzas, porque la tendencia es a aislarnos en una sociedad individualista donde tenemos más derechos como consumidores que como ciudadanos y formar ciudadanía crítica, que sea capaz de darse cuenta de cómo los contextos discapacitan y cómo nuestras prácticas pueden segregar pensando con toda la buena voluntad del mundo que estamos haciendo inclusión o interculturalidad o que estamos atendiendo a la diversidad. Me da igual el término en este caso porque hay que repensar la mirada y las prácticas. Por tanto, cultura colaborativa.
pero desde todos los espacios entre instituciones, que es bien difícil, efectivamente, porque cada institución tiene su propia cultura y sus propios objetivos y sus propios intereses, cultura colaborativa entre profesionales, no nos aislemos, trabajemos juntos en equipos multiprofesionales con la ciudadanía, con los movimientos sociales, porque eso es lo que sí que demuestra movimiento realmente, y en todos los ámbitos. Y movilizar el conocimiento desde la investigación. La investigación inclusiva y de la educación inclusiva tiene que movilizarse el conocimiento que se está generando ahí, que es compartido, que no es posesión de la academia, sino que se genera en la sociedad. Ese conocimiento tiene que movilizarse en las políticas públicas, educativas y en los cambios que se generen en las prácticas en todos los contextos. Entonces, estas son un poco como las líneas de futuro que no deberíamos abandonar. Y el feminismo nos lo ha dicho muy claro estos últimos tiempos. Si no atendemos, si no cuidamos los avances y los derechos que se han adquirido, se pierden. Entonces, es un proceso inacabado, pero hay que cuidar, hay que atender y cuidar de vigilar, ¿no? Los intentos de desvirtuarla y de desmantelar los sistemas, los servicios y las actitudes que van construyendo ese camino en las últimas décadas. Gracias, Jausi. Cuando quieras. Cuando preguntas por el colectivo o esa parte invisible de la educación, pues me tengo que referir necesariamente al alumnado que abandona la escuela. El problema, a propósito, ahora que dices también lo de los derechos, una de las cosas en ese macro, hicimos un macro en Canarias, un macroestudio sobre el abandono escolar, teníamos una muestra muy grande, más que cuando hacen ahí el estudio de PISA, teníamos 3.500 alumnos y 3.500 familias, e hicimos una investigación muy grande. Y una de las cosas que observamos, que se quedó ahí, es que hemos notado que en las comunidades donde hay más denuncias de violencia de género, el abandono escolar es mayor. Sería interesante, yo lo suelto ahí, porque sería interesante descubrir esas vías de estudio y ver la relación. Bueno, poniendo esto aparte, una de la gente que se nos va y que perdemos un montón de oportunidades en el sistema educativo es, aunque hicimos ese trabajo, lo hicimos con la gente que estaba y que tenía riesgo de irse fuera de la escuela. Pero no lo hicimos con los que ya se fueron. Los que ya se fueron. No pudimos cogerlo, porque hay una protección de datos, efectivamente, y no podíamos acceder a ellos. Nos podían dar nombre y apellido, ir a las casas, pero no se puede hacer. Entonces, este año, hace 2 años, tuve la oportunidad de dirigir un trabajo de investigación que fue muy interesante. Era un alumno que yo le planteé esto, digo, ¿qué tal si investigamos el abandono escolar? Pero ¿qué tal? Sería muy importante escuchar al que ya se fue. Pero ¿tú crees que podrías? Y me dice, profe, para mí es muy fácil. Yo vivo en el barrio dijo un barrio muy marginal de allí, de Gran Canaria, te lo puedes imaginar, Alejandro. Y yo tengo un montón de colegas que los conozco que se han ido. Digo, ¿tus colegas? No me digas, ¿los conoces? Sí, los conozco. Pues venga, vamos a estructurar unas entrevistas, vamos a ver qué te dicen. Y ha hecho unos hallazgos que nos hemos quedado asombrados. Les hemos escuchado a ellos. Una de las cosas que nos ha dejado más asombrada es una estrategia que ha creado el Gobierno de Canarias, pero no es, este, que continúa con ello, y el anterior que tuvimos. Y os aseguro que eran diferentes el anterior a este, pero los dos lo tienen. No sé si aquí en Oviedo o en otras comunidades se hace. Al que está en riesgo de abandono, se le dice, mira, no te vayas, para cantarle prácticamente, ¿no? No te vayas, tú ven, haz lo que quieras, te quedas calladito, pero ven. Y luego, si vienes todos los días, pues te damos el título. Esa idea descabellada es, bajamos las estadísticas del abandono y decimos que en Canarias vamos muy bien. Pero os voy a contar cómo lo vivencian los alumnos.
Fijaros lo que decía un alumno que confirmó esto que les estoy diciendo. Dice, había profesores que te decían, mira, Carlos, ¿no vas a hacer nada aquí? Imagínate que te dice alguien, acá has venido, no vas a hacer nada aquí. Y sabemos que te quieres ir echando hostias. Ponte al fondo de la clase y si tú no me molestas, yo no te voy a molestar. Y decía, luego había profesores que sí les molestaba mi actitud y yo les entiendo. Sé que no les gusta el típico alumno de que se sienta atrás y deja pasar la clase. Yo mismo les decía, sin cortarme un pelo, fíjense lo que les decía el chiquito para orientar a los que se sentían incómodos, los profesores. Mira, profe, yo me siento atrás y como si fuera una mismísima planta, ni te enteras de que estoy, pero eso sí, si me vienes tú a buscar problemas, ahí no voy a callar. Soy literalmente el alumno más tranquilo, pero ¿tú quieres buscar problemas? Ya sabes cómo es. Fíjense qué desafío se crea en una clase cuando se toma una norma venida desde arriba, oficial, que busca la disminución del abandono escolar con el alumnado. Había otro que incluso ya se había hecho esa práctica, pero era tal lo mal que se llevaba con una profesora que dice, hasta el mismo director me dijo, al principio, tú vete y te sientas a la punta de atrás y te acuestas a dormir, me lo decía el mismo director, hasta que pasen las horas y después te vas. Y como así todo seguía follones, le dijo, después el mismo director me dijo, no vuelvas a entrar más a esa clase. Cada vez que te toque, bajas para abajo y te pones a jugar con el móvil. Pero sí, me pegué más de la mitad del año así. Y hasta que no pude más. Hasta que no pude más. Esa profesora me echaba de clase, me ponía afuera, salía afuera a gritarme. Y yo le decía, pero que no me grites, tío. Bueno, eso se está haciendo. Eso es educación inclusiva. ¿Dónde está? ¿Dónde están esas medidas? Les estamos empujando hacia el abandono escolar. Y también se le está empujando cuando expulsamos. Esa es otra medida que también tenemos que tener cuidado. Yo no puedo llevar la bandera de inclusividad si yo estoy conforme en que hay alumnos que hay que expulsar. Y esos profesores, recordar lo que os dije en ese que explicaba solo con el libro de texto, pero es que hay algunos que no sabemos por qué han echado al alumno. Fijaros, y son tanto los de secundaria como los de primaria. A propósito, al alumno con TDAH en primaria, la práctica que más se le hace es vete fuera, quédate en el pasillo. Y me acuerdo que me dijo una vez una alumna, no, mi profe no le decía eso a la niña de TDAH. La alumna de TDAH le decía, mira, vete afuera al baño y refréscate la cara y quédate ahí un rato. Así es como los expulsaba. Bueno, pero es que les leo este en concreto. Díganme qué razón tiene el profesor para echar a alguien. Vuelvo a decir que la expulsión, incluso en la ley anterior, la LOMCE, que recibió como deben recibirlo todas las leyes educativas, muchísimas protestas. Cuando la LOMCE empieza con sus pancartas en contra, olvidó en la pancarta una cosa que me pareció muy terrible, a pesar de que luego decía principio inclusivo, que era la expulsión de la clase, la expulsión del centro, debe estar en el ideario de los colegios, no sé qué, y debe considerarse como una estrategia educativa que se debe tomar en extremos, sobre todo cuando hay situaciones de no sé qué, no sé cuánto. A ver, le llamas estrategia educativa en una ley que has dicho que se debe regir por los principios inclusivos, que expulses a alguien. Vamos a ver, cuando expulsas, ¿quién hay para educar a ese machanguito, a esa machanguita que hemos echado? ¿Quién hay? No hay nadie. Se queda fuera. Y además, como es obligatorio, estoy hablando de expulsar del centro, no del aula, del pasillo. Como es obligatoria la enseñanza, pues evidentemente al se queda expulsado del centro, inmediatamente viene inspección, lo coge y se lo tiene que llevar a otro centro. Y a su vez los del otro centro manda a los suyos que ha expulsado. Con lo cual, eso es, vamos, no tiene remedio. Entonces leo este en concreto y me decís, a ver, ¿por qué echaste a los alumnos? Dice, estamos en segundo de la ESO. Hay un fuerte jaleo para pedir el turno de palabra. El profesor se le acaba de dar a un chico, ignorando la petición que llevaba haciendo hace un rato Facundo. Bueno, los nombres no los inventamos, ¿eh? O sea, Facundo, ante la situación,
le da un fuerte puñetazo a una botella de agua vacía que tiene en la mesa y la hace caer al suelo, ¿no? Porque profe, que me tocaba a mí, ¿no? El profe le dice, Facundo, ponte fuera, le dice el profe. Y ahora escuchen esto. Fuera, fuera, toma por culo ya. Interviene Rafael, que era un coleguilla que estaba allí, ¿eh? O sea, Rafael, entonces el Facundo dice, no, profe, ya está, ya me tranquilicé. Y Rafael, el que dijo, venga, venga, ponte fuera, se levanta, él por su propia cuenta, abre la puerta y le abre la puerta a Facundo, a pesar de que este aún ni se ha levantado de la mesa. Se arma un fuerte barullo. Rafael, ¿qué hace? Le dice el profe. Abrirle la puerta para que salga, profe. Ponte tú también fuera, anda. Facundo y Rafael salen de clase. A ver, ¿por qué echaste a Rafael? Porque animaba al otro. Pero vamos a ver, porque animaba a otro tú no puedes echar a alguien. ¿Qué le estás diciendo? No anime. Pero para decirle no anime o cállate hay otras fórmulas, ¿no? ¿Y por qué echaste? Es que no hay otra fórmula para frenar esa respuesta agresiva, que no cabe la menor duda que tuvo Facundo, de pegar un botellazo. Claro que existen fórmulas para frenarles perfectamente. Entonces, aquí estamos descubriendo cosas, como veis, escuchando, y vuelvo otra vez a decir lo mismo, como acabo. Pues eso, que sigamos escuchando y sigamos observando. Muchas gracias, Rosa. Adolfo, cuando quiera. Gracias. Vale. Bueno, hemos dicho para cerrar un poco con un planteamiento positivo. Vamos a ver, yo creo que cerrar con un planteamiento positivo significa no ser autocomplacientes. Es decir, seguimos teniendo muchos indicadores de que las cosas no se están haciendo bien. Nosotros tenemos en la Fundación un programa que se llama Trampolín, que es para graves trastornos de comportamiento. Es una respuesta que solo tiene Asturias y que coge a los 18 chicos más disruptivos de todo el sistema. ¿Dónde tenemos el problema? Tenemos el problema para acoger algunos de los casos. El principal problema muchas veces son los centros, porque nosotros hemos puesto obligatorio que sea en escolaridad combinada. Unos días con nosotros y otros días en su centro, porque el centro no se puede librar del chaval. Entonces, chicos que tienen un dictamen por tema solo de violencia equivalente a TEA, que tienen dictamen de necesidades educativas especiales únicamente por violencia, pues el principal problema para poder cogerlos es que hay centros que se niegan a que estén allí algún día. Bueno, pero piensan que como hay una medida de inclusión, de que esos chavales pueden salir adelante, habría que mandarlos allí. Eso no es un buen indicador de nuestro sistema. Otro, nosotros hemos visto que con los chavales pequeños se estaba aumentando mucho el malestar emocional e implementamos una herramienta tecnológica que con 3 minutos al día nos permite detectar cuando hay malestar emocional. El algoritmo nos dice un indicador que hay un peligro ahí, que podía ser una cosa, y miramos y en el 70% de los casos es verdad, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema principal? Que el centro lo entiende como más trabajo, cuando el resultado ha sido extraordinario. Otro, en Oviedo el asentismo escolar en secundaria es bajo. Tenemos un 0,7% del alumnado que al final es un asentismo crónico de 87 alumnos, que es un asentismo pequeñito. Cuando tú propones las medidas de intervención, te dice la dimensión política, es que somos de los más bajos de España. Y te dices, ¿pero qué me estás diciendo? Cada chaval asentista es un fracaso, porque nos ha costado mucho que tener tu pupitre, tu asiento allí, sea un derecho, no una gracia. Que se considere que como es un número residual, que el 0,7% lo podemos asumir, pues es un mal indicador. Que un porcentaje muy importante de los docentes de secundaria digan que no son educadores, que son únicamente transmisores de conocimiento, que son docentes, es terrible.
¿Qué hemos hecho? Un sistema donde a los chavales a los 12 años les dejamos sin ningún adulto que haga el acompañamiento educativo de los mismos. ¿Estamos locos? Decimos que luego que haya problemas con la adolescencia y que haya problemas emocionales con los chavales no sé. Hay muchas cosas en las que pensar, hay muchas cosas que pensar, sobre todo desde ese planteamiento, ¿no? Hablar de inclusión es hablar de revolución del privilegio, de acabar con el privilegio, para que estemos hablando de una sociedad donde todos tienen oportunidad. Eso es el planteamiento, es el cambio de mirada. Y lo positivo, el cierre positivo, pues que haya un grupo de gente como ustedes que se reúnen a trabajar de cómo lo podemos hacer y lo hacen para intentar hacerlo. Me parece que es el espíritu que nos queda a los socioeducadores, a los educadores, a la transformación de la sociedad, porque al final la educación es el único arma de revolución que nos queda verdadera, el único arma que no mata sino que cura. Y que haya gente que esté dispuesta a seguir pensando y trabajando por ello, pues no deja de ser una buena noticia. Me parece que es una buena noticia que se siga pensando en ello y que seamos capaces de reconocer tantas cosas que nos están diciendo que nos está haciendo bien. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a las 4. Respuesta educativa, apoyo intercentro, intracentro, corresponsabilidad, repensar la mirada y las prácticas, escuchar el proceso de secundaria, en la educación secundaria, la importancia, el asentismo, palabras que creo que son fuerza del mensaje. Y ahora, como nos comprometimos, quizás un poco menos de lo que habíamos deseado, pero nos gustaría escuchar vuestras intervenciones, reflexiones, preguntas. Y como dijo antes algún compañero, que sean lo más breves posibles para intentar que cuantas más intervenciones se puedan acumular en este espacio. La primera persona que yo vi, al menos, fue él. Sí, muchas gracias. Solo hay una cuestión que no me ha acabado de quedar clara en la intervención del ponente, de Adolfo Rivas. He querido entender que una de las críticas que hacía al papel de la universidad en esta materia es que la universidad debe ser consciente de que no puede plantear el tema de la educación inclusiva si ella misma es, he querido entender, selectiva, filtra, selecciona y acredita. Y no es exactamente a qué se refiere. No pretendo defender a la Universidad de Oviedo, no respiro por ninguna herida. Yo soy catedrático en otra universidad, no en esta, no soy sospechoso en ese sentido y tampoco soy sospechoso de no ser crítico con la situación de la Universidad Española. Si yo dijera lo que pienso de la situación de la Universidad Española, acabaría en comisaría. De momento no lo voy a decir. Creo que tenemos muchos problemas, muchos endógenos que hemos creado nosotros y muchos exógenos, heredados. Esta mañana escuchaba en las intervenciones tan ponentes algunas cosas como el alumno tiene un exceso de contenidos, hay que tener cuidado con el exceso de contenidos porque el alumno se agobia por el exceso de contenidos. Se hablaba de los excesos curriculares que había que revisar porque si se da mucha importancia, por ejemplo, el ejemplo que se ponía a la historia de la Edad Media o la Edad Contemporánea, no da tiempo a dar a la Edad Media o Edad Moderna, no da tiempo a dar la Edad Contemporánea. Esa no es mi realidad. Esta es la realidad. A mí son datos, a mí no me lo ha contado nadie. Yo llevo más de 30 años dando clase y cada año el porcentaje de alumnos con incapacidad para entender un texto, que no saben redactar, que no saben escribir, que le pegan unas patadas al diccionario que tembla el misterio, que no tienen prácticamente ninguna formación en filosofía, en historia, es pasmosa. Entonces, no es un problema. Si ese fuera el problema, entonces habría mucha historia medieval y moderna y no se habría contemporánea porque no han llegado, pero es que tampoco saben historia medieval y moderna. Un amplio porcentaje de alumnos son cada vez peores. Esta es la realidad. La realidad que yo vivo, no me la han contado. Entonces, a mí no me pueden contar otras historias porque esto es... Luego el problema será otro. No sé cuál es la causa, seguramente no hay una sola causa y no lo estoy atribuyendo, por supuesto, a los maestros, sean múltiples causas. La sociedad, las leyes educativas, que son leyes de partido y no hay un pacto educativo, lo que sea. No tengo la respuesta, pero la situación es la que es. Entonces, esa idea de que la universidad selecciona, filtra y acredita, ¿a qué se refiere? Porque si se refiere al proceso de acceso al profesorado, no acabo de ver la relación
entre eso y que la universidad pueda no ser inclusiva, porque yo no veo otra forma de acceder al profesorado, de propiciar la excelencia, perdón por hablar de excelencia, porque esto debe ser algo muy reaccionario, si no es un proceso que filtre, que seleccione y acredite a los que tienen mejor currículum, mejor bagaje, etcétera. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Estábamos hablando de la formación de los profesores, de los que van a trabajar como profesores con los chavales. Yo decía, la universidad, por definición, tiene que filtrar, tiene que seleccionar, y es dentro de su papel y dentro de su tarea. Es decir, va dentro de ella. Pero tiene que ser consciente de que eso añade un tema de dificultad en la formación de los alumnos que se preparan para la inclusión después. Y tiene que tenerlo en cuenta porque es en el ecosistema en el que se forman. Y es muy difícil que comprendan otras realidades. Si tuviéramos más contacto, o sea, si las universidades y el alumnado tuvieran más contacto con la práctica, con la realidad, tocando mucho más suelo, pues entonces sería mucho más sencillo. Porque, vamos a ver, ¿la universidad puede permitirse no filtrar y no seleccionar? No, porque dejaría de ser universidad, dejaría de tener sentido, necesita hacerlo. Pero resulta que está formando en ese espacio, en ese ambiente, a gente que está diciéndole que tiene que trabajar el tema de la inclusión y que tiene que hacerlo con otra mirada. Y entonces, yo lo que digo es, tiene que ser consciente de eso y tiene que tenerlo en cuenta. Y tendrá que buscar las medidas de cómo lo hace, con incorporación de más prácticas, de más relaciones, de más... Yo no lo sé. La universidad es una reflexión suya, pero tiene que ser consciente de que desde su historia y desde lo que representa, tiene una dificultad añadida para llevar un mensaje de inclusión. Era por ahí. Y luego, claro, yo también hablo mucho desde mi enfoque. Yo vivo más cerca de la vulnerabilidad y de la exclusión y de esos colectivos que desde otros. Entonces, es normal. Yo hace 40 años, en este momento, era profesor de Psicología Social en la Universidad del País Vasco, el más joven que había. Y lo dejé porque no me servía para lo que yo quería hacer, porque tenía una orientación clara. Yo desde esta orientación intento, en estos momentos, colaborar en lo que puedo desde fuera, pero llevando esa voz. Yo te diría... una persona con sordera, lo bueno no es que tenga intérprete, es que tenga voz. Es difícil decir esto en la universidad. No tenemos que integrar, sino acoger con igualdad. Cuando empezamos con discapacidad y cuando alcanzamos con exclusión, yo les decía claramente a mis alumnos, a la gente que acompaño, a la gente con la que estoy, vosotros nunca vais a llegar a la universidad, y no importa. Tenemos que hacer todo lo que podamos, el camino todo lo que podamos, pero la gente que os va a acompañar en ese camino está en la universidad. Y esa universidad tiene que permitirle que tenga las herramientas para que os acompañe. Y tiene una dificultad añadida, porque como es una institución que por definición tiene un estatus alto, pues eso puede dificultar que tú tengas herramientas para hacer ese trabajo. No digo que la universidad no tiene que tenerlo, porque eso sería tirar piedras contra la universidad, sería que bajara la calidad y en este momento sería un error. La universidad tiene que seguir subiendo y tiene que mejorar y tiene que ser exigente y tiene que pedir, pero tiene que saber que eso en algunos procesos de formación de su gente puede ser limitante y que tiene que buscar medidas compensatorias o cómo soluciona para que eso no vaya a ser un problema. No sé si me expliqué mal, pero desde luego no pretendía decir que la universidad tiene que ser inclusiva absolutamente. La universidad igual sí, pero las aulas no, porque por definición no pueden serlo.
Pero cuando está formando a agentes de inclusión, tiene que saber que su propio escenario de formación tiene unas limitaciones de cara a la intervención futura y tiene que buscar un tipo de compensación para ello. O si no, la gente no sale preparada para eso. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más tenía por contabilizar? Son 3 intervenciones, 4. A ver si nos da tiempo. Si la intervención es breve y la respuesta de nuestra parte es breve, lo logramos. Gracias. Hola. Bueno, gracias, es un placer escucharos. Bueno, yo quería hablar comentaste algo antes de los grandes olvidados o los invisibles. Yo soy una persona ligada a la discapacidad desde que soy una niña porque tengo un hermano con parálisis cerebral gravemente afectado, o sea, lo que sería una pluridiscapacidad ahora con la terminología NEI y demás. Y además soy maestra de PT y AL, aunque las siglas no molen, pero hoy en día es lo que hay. Entonces, aunque hoy en día se critica mucho a los centros de educación especial, en casos como mi familia, ese tipo de centros te salvan la vida. Es decir, una ratio de 6 alumnos, un personal supercualificado, fisios, auxiliares, enfermeros. A mí, vamos, yo soy una gran fan de la educación inclusiva, pero ¿todos esos servicios son viables en un centro ordinario hoy en día? Eso, o sea, ¿hay algún pacto, algún plan que tengan en mente expertos como ustedes para poder llevar eso a cabo con estudiantes como fue mi hermano durante 21 años? Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Si te parece, a la compañera, si te parece, ponemos 2 preguntas seguidas y así intervenimos. Hacemos 2 preguntas seguidas, por favor. Habían levantado la mano por aquí más personas. De esa manera, es que me gustaría que todos los que habéis levantado la mano podamos responder. ¿Quién quiere ir pensando quién quiere responder a esta pregunta y a la siguiente? ¿Me podéis levantar, un segundo, Marta, ¿me podéis levantar la mano las personas que queréis intervenir para tenerlas una? Y aquí me falta esa, ahora ya está, gracias. Localizamos, cuando quieras. Gracias. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Pilar, te toca. Bueno, has sacado el tema de la evaluación psicopedagógica. Entonces, bueno, pues la pregunta va, bueno, para ti, para los demás, pero bueno, para ver si… Imagínate que eres una orientadora de Asturias y resulta que, bueno, nosotros aquí pues tenemos prescriptivamente el proceso de evaluación psicopedagógica, evidentemente con categorías. Tenemos un nuevo modelo de informe psicopedagógico que ha salido pues, junto a las instrucciones que enseñaban Gerardo y Dulos, que, bueno, como nos quejamos tanto de la burocracia, pues ahora es lo mismo, pero con crucecitas, ¿no? Bueno, ahí mejoramos, no sé, por decir algo. El caso es que, claro, este informe, aunque sí que hay un punto que habla de barreras y facilitadores y análisis del contexto, al final es un informe donde pone nombre y apellidos de un alumno concreto o una alumna concreta. No solo eso, sino que las orientaciones que nos da Inspección Educativa para la programación general anual, hay una tabla donde tenemos que poner por niveles y por grupos, ¿no? Primero ESO A, primero ESO B, la categorización de ese alumnado. En centros relativamente pequeños como el mío no hace falta ser muy listo, muy lista, cualquier familia puede saber quiénes están en el aula de su hijo o de su hija, ¿no? Pero además el sistema es tan perverso que resulta que las becas NEAE, donde las familias reciben, pues evidentemente, ayudas económicas, resulta que van vinculadas a estas categorizaciones y esas becas además las firmamos las orientadoras, ¿no? Van con mi nombre y apellido. Entonces, yo que estoy aprendiendo a ser una orientadora lo más inclusiva posible, resulta que al final tengo que saltarme todas mis líneas rojas haciendo alusión a quererlas crearla y me salto esta línea roja porque ¿quién soy yo para que no le den a una familia una ayuda que seguramente necesita para servicios externos? Y es que lo más, y ya acabo de perdonar, y lo que más me preocupa es que además los recursos a mayores, ¿no?, que queremos los centros para hacer esa docencia compartida, para que las aulas podamos trabajar en multinivel para llegar a todo el alumnado, va hasta ahora consejería vinculado
al número de NES que tenemos en los centros. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Gracias. Bueno. Si os parece, Rosa va a hacer una intervención y Ausi a la primera pregunta y Pilar interpela directamente a ti. Sé que es difícil, pero os pido brevedad porque quedan todavía 2 preguntas más y así sí que cerramos la sesión. Rosa, por ejemplo. Sí, a la pregunta de tu hermano que tenía una discapacidad, te diré, los centros ordinarios hoy por hoy no están preparados, pero espera, no están preparados para recibir efectivamente un alumno con estas características. Pero el problema es, fue la LOCSE, esa ley que efectivamente fue muy buena, con su luz y su sombra, el que dijo, los alumnos que irán a un centro de educación especial, no dijo por lo que tenían, sino dijo, irán cuando no existan los recursos o necesiten unos recursos tan específicos que no sean generalizables a un aula ordinaria, a un colegio ordinario, pero con la idea de que eso fuera una medida transitoria. Es decir, en la medida que los centros ya tengan esos recursos, ya irán pasando incluso también ese alumnado. ¿Qué ha ocurrido? Esto fue en el año 90 y estamos en el 2025 y como todos se iban, pues no puede aquí, pues que se vaya al otro, pues no puede aquí, pues entonces ha sido una cosa definitiva. Se ha cerrado ese proceso de mejora de los centros ordinarios. Desgraciadamente hay que decir que efectivamente el centro ordinario no está preparado, pero por el error, porque no se ha hecho bien. Y eso es de las cosas que debemos reivindicar. Vale, sí, simplemente añadir a lo que ha dicho Rosa, que efectivamente el tránsito no se ha hecho de los alumnos, al alumnado, en repensar las dinámicas, incluso repensar el espacio del aula como tal, para que realmente las familias puedan confiar en los profesionales que hay ahí y en el equipamiento. Muy breve, sí. Vamos a ver. Este es un tema muy importante, porque hay mucha diferencia entre las personas que lo viven y es muy importante escuchar a las personas que cuando adultos han pasado por ello. Me parece un tema fundamental. En la institución donde yo trabajo tenemos 2 centros sanitarios, 2 centros educativos y 11 socioeducativos. Uno de ellos educativo es de educación especial. Es un centro de educación especial, pero en este caso para conducta. Para casos de conducta extrema y casos de salud mental grave. Pero, ¿qué sucede? Que uno de los centros sociales, socioeducativos, nos encontramos con personas que nos llegan desde los centros ordinarios que han estado en programas y en centros de integración y cuando cumplen los 18 años van a un centro de educación especial de adultos. Lo hemos tenido en la educación hemos tenido integración, digamos, pero al día siguiente de acabar van a un centro de especial el resto de su vida. Entonces dices tú, bueno, esto que vamos a ver. Y luego hay un peligro que a mí me gustaría señalar, que es cuando la segregación se produce en un centro ordinario. Porque cuando estamos hablando que hay centros que serían extraordinarios o no ordinarios, podemos trabajar de cómo hacemos que eso se supere, pero cuando en el centro público ordinario existe una segregación de hecho de una parte, de ahí sí que no escapamos y en teoría ahí sí que no se ve el problema. Bueno, la pregunta esta yo la enlazaría con lo que he empezado diciendo esta mañana, cuando he hecho la primera intervención de las lecciones aprendidas. Esto es una contradicción de lo que significa un sistema educativo inclusivo. Estamos viendo que estamos hablando de inclusión, pero luego lo mismo que he dicho, que en leyes, en normativas que rigen la evaluación psicopedagógica de los alumnos, vemos que estamos siguiendo un modelo centrado en el déficit del alumno, en donde ahí se pone qué problemática es la que tiene el alumno e inmediatamente, teniendo en cuenta también lo que la pregunta anterior, como seguimos sin poner la mirada en los centros ordinarios, en las aulas, para que sean inclusivas, pues todo el que no encaja
ya sale con la etiqueta de que tiene que ir a un centro de educación especial o a un aula especializada si tiene unos problemas muy determinados. Entonces, claro, yo entiendo lo que tú dices. Yo tengo que poner aquí, según unos criterios que me dan, que están establecidos de aquella manera, como te digo, sin una mirada inclusiva, y no le voy a privar a algún alumno que necesita una beca. Pero es que el problema es mucho más grande y enraiza con todo esto que estamos diciendo. O sea, el sistema educativo no es inclusivo. Claro, ¿por qué un alumno, como se ha dicho antes, está mejor en un centro de educación especial y esas respuestas y esas cosas que necesita no están en los centros ordinarios? Hace falta una inversión, un cambio de mirada, realmente querer un sistema inclusivo. Mientras que no, pues vamos con las contradicciones estas que tenemos. Sí, somos inclusivos, pero no tenemos realmente normativas ni recursos para muchas cosas realmente para la inclusión. Y no se ponen en marcha, y ya termino. Estamos con la Agenda 2030, que quedan 5 años para que acaben, y que en las reuniones que se están haciendo por parte de la UNESCO y de otros organismos sobre el cumplimiento de los objetivos que van ahí, pues ya en la declaración de Cali y en la de Bruselas ya dijeron que íbamos con 10 años de retraso. No sé ahora con cuántos vamos y quedan 5 años para terminar. Pues ese es el problema, que no hay una gestión clara, explícita, unas políticas educativas y unos compromisos de los gobiernos hacia la inclusión. Y mientras tanto, pues vamos con estos vaivenes. Solamente una cosa, cuidado que a veces el simple emplazamiento no es la solución y el ideal. Es verdad que los ordinarios, por las razones que se han dicho, tienen muchas lagunas, pero también es bueno recordar que hace 2 meses salió una sentencia judicial de un centro especial, de una gran denuncia que se produjo a la profesora de pedagogía terapéutica, mal llamada así, y al auxiliar por trato vejatorio a todo el alumnado con discapacidad que tenía escolarizado ese centro. Quien quiera datos, eso incluso salió en los medios de comunicación. Luego, no es el simple emplazamiento, hay que hacer bien las cosas. Intentamos unir las 2 preguntas cuando quieras. Creo que voy a saber la respuesta, ojalá la sepa. Mirad, yo tengo la suerte de ser profesora en una escuela pública de 900 alumnos, unos 90 profesores, y pese a todas las necesidades que tenemos de más medios, de más formación actualizada, yo lo que veo cada día es que en mi centro el alumnado se respeta más, trabaja mejor, dejamos a menos en la cuneta, aunque alguno se quede y nos duela en el alma. La comunidad, las familias cada vez participan más, incluso yendo por la tarde de voluntarios con antiguos alumnos para ayudar al alumnado que no lo entendió bien y que necesita hacer tareas. Y encima este año tengo la suerte de tener un departamento de orientación nuevo con 3 orientadoras, no os hagáis ilusiones, es una entera y 2 medias, pero que tienen una mirada inclusiva y que nos están ayudando a mejorar, que es un lujo. Yo nunca había tenido unas compañeras así y esa gente es bastante joven, es decir, su formación ya no fue la formación de otros años. Incluso yo, que doy clase en ámbito lingüístico y social, soy profe de Diver, es decir, yo no doy clase en un grupo heterogéneo, pero como jefa de estudios sí diseño grupos heterogéneos para los demás, lo que veo es que incluso para poner etiquetas a los míos, lo hacen con una mirada y con un enfoque tan diferente que no duele tanto. ¿Vosotros también veis ese panorama esperanzador que veo yo? Esa es la pregunta. No te lleves el micro, esta compañera, levantas la mano, por favor, ahí, para que te vean ellas, gracias. Última pregunta. A ver, aquí yo creo que estamos todos y todas convencidos de que queremos una educación inclusiva. El tema es que si queremos una sociedad inclusiva, no solo depende de la educación. Yo creo que, además de la inclusividad, que debe ser un tema transversal en las facultades de educación, deberían tenerlo el resto de facultades.
¿Por qué no la Facultad de Medicina? ¿Por qué no la Facultad de Psicología? ¿Por qué no el resto de, si queremos una sociedad inclusiva? ¿No? El tema de la FP, ¿por qué no tienen que recibir formación en inclusividad? Muchísimas gracias. ¿Quién quiere responder a la primera? En este caso, tu esperanza y tu ejemplo de práctica en equipo es el camino que nosotros vemos en las escuelas con las que estamos trabajando, que funciona. Desde que formamos a los profesionales como equipos de inclusión, donde cada centro también decide quién cabe, ¿no? Es decir, tutores, tutoras, especialistas y no docentes, ahí hay un movimiento, efectivamente. Yo decir también que es verdad que estamos poniendo aquí a lo mejor demasiado la mirada en aspectos de lo que no hay, pero es cierto que hay muchos centros con muy buenas prácticas, centros que caminan hacia la inclusión y que hacen grandes avances. Eso es otra realidad, ¿no? Que no es que todo es negativo. Por eso esa esperanza de la inclusión y de que esto se lleve a cabo, lógicamente no hay que perderla, hay que seguir luchando por ello. Está clarísimo. Efectivamente está legislado desde el año 2003, creo que es, que en todas las facultades, creo que fue la Liondau, no, fue otra, que dijo que efectivamente en todas las facultades debería de haber una formación sobre todo el tema del diseño universal y demás. El diseño para todas las personas y demás. Entonces, que no se esté cumpliendo y es otra cosa. Y en formación profesional, en ciclos formativos, al alumnado, al profesorado que quiere acceder allí, se le da la misma formación que al profesor de secundaria. Es decir, se le da también una formación sobre la perspectiva inclusiva si se da en el contenido del máster que deben hacer, evidentemente. Otra cosa es que no se esté cumpliendo a rajatabla. Eso sí es cierto, llevas toda la razón. Muchas gracias. Brevemente, para mí ha sido un honor estar con vosotras y contigo, Adolfo, también en la mesa. Quiero agradecer de nuevo al máster, al proyecto EduSinclo, el que hayamos estado aquí, y al Ayuntamiento de Oviedo por cedernos el espacio. Nos vemos de nuevo a las 4 de la tarde. No hay comida incluida, pero que podáis tomar un pincho alrededor del auditorio y de nuevo a las 4. Muchas gracias a todas y a todos.